Desde Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana, hablemos, hablemos claro y 19 de junio de 2026, desde la muy noble, leal, hermosa, pacífica, heroica, asísmica por ventura de Dios, ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. y aún en París. Aún en París, sí, y con el gentil patrocinio de los Congales del Bienestar. Esta es una nueva emisión de la entrevista de viernes con Antonio Lomas. Un gusto, Toño, estar aquí una vez más. Igual como siempre te agradezco enormemente la oportunidad que nos das de establecer un diálogo con nuestro cada vez más creciente público, vanidad aparte. Antes de iniciar esta entrevista, Salvador Borrego, permíteme brindar sin costo alguno un consejo que nadie me ha pedido. ¿A qué me refiero? Este es un mensaje para los priistas. Si quieren en este 2027 ganar en el estado de Nuevo León, el camino es muy simple y muy sencillo. Hay que replicar dos modelos. El modelo de discurso de Coahuila, porque déjenme les aclaro algo, como que los integrantes del partido Morena en Coahuila y del Partido del Trabajo no lograron evolucionar. ¿Cuál fue el discurso? La inseguridad y la corrupción. Cuestionaron al gobernador y le echaron la caballería encima diciendo que es un corrupto. Que Coahuila es un estado por demás inseguro. Nosotros en Hablemos Claro hicimos un recorrido por Coahuila y comprobamos que la percepción de los ciudadanos es de alta seguridad. Tan es así que hay diferentes mediciones, hasta de órganos oficiales, que dicen que Coahuila está entre los estados más seguros, con una economía muy estable. Bueno, ahí tienen ustedes el camino, señores del PRI, si quieren ganar la gubernatura de Coahuila. Es más, inviten a un recorrido, un diálogo a los Moreira, que son los que lograron en Coahuila ese milagro. Y aparte también repliquen el modelo organizativo que se ha aplicado desde siempre en Apodaca, Nuevo León. Prácticamente en Apodaca, Nuevo León, el Partido Revolucionario Institucional ha creado una fortaleza infranqueable. La derrota no se puede visualizar en Apodaca, Nuevo León. Así es que si ustedes conjuntan el modelo de discurso social del estado de Coahuila con el modelo organizativo de Apodaca, yo les aseguro que obtendrán unos resultados muy satisfactorios. Y aguas con los de Morena, no han entendido que la corrupción prácticamente ya le vale madre a la gente. Yo podría decir un viejo lema que manejó un candidato presidencial. Bueno, él no lo manejó, lo deformaron los comunicadores de aquella época. La corrupción somos todos. Así se sienten los ciudadanos de calle. Entonces, cuando ustedes, morenos, chairos, le dicen a los ciudadanos, hay que votar en contra del PRI porque son unos malditos corruptos, ese mensaje les entra por aquí y les sale para acá y se pierde en la nada. Bueno, vamos con Salvador Borrego. Salvador, en esta semana tienes algún tip o algunos tips para aquellos que se sueñan en la boleta, que quieren hueso, que quieren estar en el paraíso del poder en este 2027. Adelante. Bueno, es claro pues que una de las cuestiones básicas que
que se tiene que tener en cuenta es que estamos ante un fenómeno incierto. O sea, la incertidumbre es la condición fundamental de estos procesos. Se mueve mucho la ilusión de que ya ganamos y de que somos invencibles, y hay una serie de discursos en el ámbito de los candidatos que van dirigidos pues un poco al engaño y un poco también al autoengaño. Pero la verdad es que no sabemos qué va a suceder en cualquier momento, por cualquier circunstancia ajena a los propios candidatos sucede algo y puede mover la aguja en un sentido o en otro. Entonces yo lo que les recomendaría es que tomen en cuenta que es importante ver la evolución de los procesos, medir con la mayor frecuencia posible con una sola metodología, no varias metodologías, o sea, no varias compañías encuestadoras, porque las diferencias que observemos pudieran ser consecuencia de que se están usando diferentes metodologías. O sea, una misma encuesta, una misma compañía, sí, pero mediciones frecuentes para que vayan viendo cómo se va moviendo y que esos movimientos los puedan asociar a lo que hicieron o a lo que sucedió. De ese modo, el asunto aquí es que ustedes van a estar en un proceso con la posibilidad de modificarlo, de moverlo, de hacer lo que se mueva a donde ustedes quieren. ¿Y a dónde quieren ustedes que se mueva? Pues a lo que conduce al triunfo de ustedes, por supuesto. Entonces, eso es lo que yo les recomendaría, ¿sí? Que no estén con esa locura de que ya ganamos y ya vamos a hacer, y que empiecen a festejar anticipadamente ya el triunfo. Sí, o que cierren los ojos y que digan, esto es lo que yo voy a hacer y esta es la estrategia que me va a funcionar, y entonces el día de la elección voy a ganar. Sí, de repente se llevan la sorpresa de que perdieron. Las estrategias pueden funcionar, pueden no funcionar. Es importante que las evalúen, porque si hacen un viraje, un cambio en la estrategia, puede ahí estribar la diferencia entre el triunfo y la derrota. Mira, el caso más interesante, yo creo, de eso fue el de la elección del 2006 para la presidencia. La campaña de Felipe Calderón no estaba funcionando y hubo un golpe de timón y hubo un cambio en la estrategia, y eso fue lo que lo puso en una condición competitiva primero y lo que finalmente lo condujo al triunfo. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. ¿Sí? Nosotros no podemos asumir que como algo es muy lógico, muy sensato, va a funcionar. ¿Sí? Hay que verificar si realmente las cosas están funcionando. Y si es así, pues adelante, y si no es así, pues hacer cambios, ajustes. Oye, Salvador, he platicado con mucha gente de Morena y de la Cuarta Transformación y traigo una idea en la mente que me gustaría analizar contigo. La gente de Morena ve las encuestas como una mujer casada que ve a su marido después de que ya la engañó 4, 5, hasta 10 veces. Le sigue diciendo, mi amor, yo creo en ti, te perdono, sé que fue una falla de tu corazón, pero sé que en el fondo de tu alma me eres fiel. ¿A qué me refiero con esto? A las encuestas. Lo más terrible que puede ocurrir es la falta de credibilidad. Y las encuestas en Morena ya no tienen credibilidad. Han dicho que el centro de la elección va a radicar en las encuestas. Pero si tú platicas a calzón quitado, sinceramente, con los militantes de Morena y hasta con dirigentes menores, te van a decir es puro cuento. Y me pusieron algo que yo sabía, el emblemático ejemplo de Harfuch. Cuando ese personaje, por su guapura,
por su sonrisa, su manera de actuar. Tenía en la encuesta para jefe de gobierno de la Ciudad de México, iba de manera arrolladora contra Clara Burgada y todos los demás, pero salió la orden de los labios de López Obrador, con él no, y lo tumbaron aplicándole la paridad de género. Yo siempre me había preguntado, ¿por qué hacen esa pendejada? ¿Por qué no aplican primero la paridad de género? Y luego entre esos personajes que hayan quedado, si se dice la paridad de género nos obliga a que vaya mujer y puras mujeres a la encuesta, o al revés, puros hombres a la encuesta. ¿Por qué tienen que decir primero, apúntense todos los que quieran, vámonos a la encuesta, y luego te salen si el que queda no es el que trae la preferencia del poder, te salen con, ¿saben qué? Pues la paridad de género nos dice que si es hombre y el hombre pues no quedó en las encuestas como mayoría, eso nos vale madre. Primero va la paridad de género. Hubiera sido mejor si a los morenistas les dicen por paridad de género puras mujeres a la encuesta. Pero tú, ¿qué opinas como experto en este tema, Salvador Borrego, sobre ese desgaste, falta de credibilidad de las encuestas? ¿Podrá afectar en algo el proceso o qué está pasando? Bueno, sí, es claro que tenemos testimonios de los mismos candidatos de Morena que han participado, que se han quejado de las famosas encuestas que hace Morena. Se han quejado, han dicho que ni siquiera les han mostrado las encuestas, ni siquiera les han mostrado la metodología, el resultado. La encuesta de Morena es una especie de caja negra, ¿sí? Una especie de caja negra donde entra ahí un esquema de toma de decisiones, ¿sí? Supuestamente se toma en cuenta la fortaleza, la correlación de fuerzas, ¿sí?, de los precandidatos o de los candidatos, pero también los negativos. ¿Cómo es que se evalúan los negativos? No sé. ¿Cómo se hace la ponderación? O sea, la manera de procesar las encuestas, ¿sí?, hace que a final de cuentas se haga la voluntad de alguien que está muy arriba. Y ese muy arriba puede ser todavía López Obrador o puede ser eventualmente la presidenta. Pero es una situación muy desafortunada porque mira, la idea de tomar una decisión en base a encuestas es muy buena, es muy afortunada, pero cuando echas a perder eso, ¿sí?, cuando lo distorsionas, cuando lo pues perviertes, ¿sí?, entonces simplemente se convierte en una manera típica de Morena de hacer cosas pero decir que no son así. O sea, aquí de ser autoritarios, de imponer a los candidatos, pero decir que son demócratas y que es la voluntad del pueblo. Sí, es el esquema que han utilizado siempre. Y entonces, bueno, pues los militantes de repente aceptan eso porque entienden que si se confrontan muy fuerte pueden quedar fuera del partido y entonces fuera de cualquier posibilidad de tener alguna cosa. En cambio, de este modo, sí, haciéndose pendejos, aceptando las cosas, sí, pues muy probablemente les toque alguna otra posición, sí. Y eso es lo que han estado jugando. Es algo muy lamentable, la verdad, porque la encuesta es la única manera real de tener un reflejo de la población completa, del pueblo, si se le quiere llamar así. Y entonces es lo más demócrata, ¿sí?
pero Morena echa a perder las cosas. Debería de ser un juego transparente. Yo aquí lo he comentado, deberían de hacer varias encuestas con la misma metodología que finalmente se va a utilizar ya para tomar la decisión, pero hacer varias antes y que sean del conocimiento de los candidatos, que vean realmente cómo van, que confronten, que confronten los resultados con lo que han estado haciendo o lo que ha estado sucediendo, también con lo que han estado haciendo los otros candidatos, y que ellos encuentren pues una manera de ver si es lógico, si tiene sentido lo que están observando, sí, de tal suerte que lleguen el día de la elección con la última encuesta y no haya sorpresas, ¿sí? Que la gente acepte los resultados de buen grado, que quede el partido unido, que no quede pues fracturado. Eso sería muy bueno, pero para ello hay que ser decente, y si algo no tenemos en Morena es decencia, y eso es muy lamentable. Oye, Salvador, yo recuerdo en varias de las pláticas, que ya se puede sumar como una gran cantidad, hemos tenido ante nuestro público, tú con una voz muy firme asegurabas que la cúspide de la democracia sería cuando las elecciones en México se den a través de las encuestas. Después de todo este mugrero, hablemos claro, mugrero, lo reitero, hemos estado viviendo, encuestas prostituidas, manipuladas, partidos políticos que fingen encuestar al ciudadano cuando es una farsa. ¿Es válido todavía ese deseo, ese sueño, que a través de una encuesta nacional pueda elegirse a nuestro gobernante máximo, al presidente de la República, gobernador y alcaldes? ¿Eso todavía tiene alguna posibilidad o ya está muerta esa posibilidad? No, es algo muy difícil que suceda, ¿sí? Porque habría mucha, pues digamos que, muchas dudas, sí, muchas, ¿cuál es la palabreja? Sí, muchas, habría mucha desconfianza en las encuestas, ¿sí? Imagínate, finalmente, ¿quién hace una encuesta? Pues la hace un encuestador, ¿sí? Y entonces, imagínate que yo voy a hacer la encuesta, suponiendo que a mí me confíen la encuesta. Entonces la gente podría decir, el que va a decidir quién es el próximo presidente es Salvador Borrego, porque él va a hacer la encuesta. Entonces sería complicado. Podrían utilizarse algunos mecanismos en los que se jueguen, que se apliquen 4 o 5 encuestas de manera simultánea, pero yo creo que al menos para una elección presidencial sería muy aventurado. No, yo lo que creo es que por lo menos a nivel de alcaldías, de diputaciones, de puestos que no sean muy relevantes, eso ya significaría un ahorro muy importante de dinero, porque aparte de que es una forma muy democrática, es muy económica. Las encuestas son caras, pero comparado con lo que cuesta un proceso electoral, pues es nada lo que cuesta una encuesta para decidir una elección. Sí, eso es difícil, sí. Aparte ya está corrompido el tema, como ya te comenté hace rato, por Morena, sí, es difícil. Pero como una posibilidad, sí vale la pena tenerla ahí presente. Oye, Salvador, por eso que tú dices, estaba pensando en estos momentos en algo que tú también me comentaste, que la encuesta es la única que le da posibilidad real de emitir su voto a ciudadanos con alguna imposibilidad, ya sea de tiempo, por su trabajo, ya sea de salud o ya sea de edad. Claro. Imaginémonos nada más un sistema con la tecnología que se vive hoy, que simple y sencillamente a las 9 de la mañana
o 10, que te enteres que ya está la apertura de las casillas, agarras tu celular o si estás en el trabajo tu computadora, te metes al espacio correspondiente y le pones ahí: yo voto por Juan Pérez para alcalde. Inmediatamente se va haciendo de manera automática la sumatoria y ya para las 7 de la noche tú ya tienes un ganador y quién va en segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. Eso tal vez en un mundo como el nuestro, de tantas perversidades, como tú lo dices, tal vez sea imposible a corto plazo, pero tal vez ese es el destino de la humanidad y de la tecnología, Salvador. Eso que planteas es otra idea, no es encuesta. En una encuesta tú sacas una muestra aleatoria. Así es. Y tú vas a esas personas a entrevistarlas. En lo que tú estás planteando, la persona acude, ¿sí? Y se puede plantear que todas las personas pueden ir. La cobertura de los teléfonos celulares es cada vez más amplia. Yo creo que pronto tendremos casi cobertura universal en teléfonos celulares. Y entonces puede haber una aplicación muy sencilla y decir: vamos a tener una elección este día, de esta hora a esta hora. Entonces pueden entrar aquí y ponen cuál es su preferencia. Eso no es nada descabellado y puede ocurrir, ¿sí? De nuevo habría algunas perspicacias, ¿sí? Algunas, pues digamos que dudas, porque alguien puede decir que se puede manipular ahí el esquema, el algoritmo, pero en términos generales yo creo que esa sería una forma. Y es algo que ya se hace, pero a pequeña escala, desde hace ya muchos años. Hay, por ejemplo, reuniones, conferencias, donde le dan a la gente un aparatito y van tomando la opinión del público, ¿sí? de la audiencia. Pican aquí, pican allá, ¿sí? Bueno, eso se puede hacer ya de manera amplia para definir elecciones. No estamos lejos de eso, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí el asunto es que nosotros tengamos cultura junto con la tecnología, cultura cívica, ¿sí? Y eso pues va a ser muy importante, porque a veces tenemos avances, pero no tenemos en la gente la condición mental que permita aprovechar, ¿sí? o beneficiarnos de esos avances. Mira el caso más dramático que tenemos, ¿sí? A ver, somos un país demócrata, sí, podría alguien decir que sí. Ok, el problema es que no tenemos en nuestra democracia, lo que no tenemos son demócratas. Entonces, si no tenemos un cambio cultural... O sea, somos una democracia sin demócratas. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se hace un desmadre siempre. Sí. Hay una impunidad también bárbara. En fin, hay cosas que impiden que se puedan hacer ese tipo de avances, de simplificaciones. Oye, Salvador, imagínate dentro de 100 años, cuando los historiadores se reúnan y digan: el día de mañana vamos a tener una elección donde todo México, o todo Nuevo León, o todo Monterrey, todos los ciudadanos van a estar enlazados. Pero sí es importante saber cuándo inició esta historia. Y que aparezca por ahí un viernes por mediodía, dos locos allí que siempre andaban con sueños de guajiros propusieron este tipo de elecciones que hoy son realidad. Ese par de locos que pasaron a la historia por esa locura que hoy es parte de la democracia fueron Salvador Borrego y Antonio Lomas Moreno.
¿qué te parecería estar escuchando ese tipo de diálogo entre historiadores? Bueno, número uno, nosotros no lo vamos a escuchar, sí, ya vamos a estar muertos. En la lengua se te haga chicharrón, yo voy a aguantar. Ya vamos a estar muertos. Número dos, yo creo más bien que vamos a hacer olvido, ¿sí? Hay un libro de un autor, creo que es colombiano, ¿sí? Que se llama El olvido que seremos. Sí, todos tenemos un poco la ilusión de ser recordados, de trascender, pero la verdad es que a final de cuentas casi todos lo que vamos a hacer es olvido, o sea, se van a olvidar de lo poquito que hicimos o de lo poquito que aportamos. Y es normal, pues yo la verdad no tengo ninguna pretensión. Sí, yo soy un pobre borreguito que habita en la serranía. Órale. Entonces, no, no creo eso, sí. Ojalá haya alguien que use las cosas que hemos desarrollado. Por ejemplo, a mí me gustaría que los monitoreos SABA y las cartas de navegación política que he desarrollado pues pudieran tener alguna continuación, pero veo en lo que andan los encuestadores y andan pues, en otras cosas, ¿sí? Yo desde el 89, 88 fui a un congreso en Nueva Orleans de la APOR, la Asociación Americana de Investigación de la Opinión Pública, y yo les presenté esto, ¿sí? Y yo dije, bueno, van a adoptarlo, pero no siguieron con las locuras de tratar de encontrar una manera en la que lo que salga en la encuesta se parezca pues a un resultado electoral, y es un afán de estar preocupados con eso, en lugar de darle un sentido más dinámico, ¿sí? En lugar de entender que fallan las encuestas más que por cómo sacan la muestra, ¿sí? Por los cambios que se van dando ahora a lo largo del tiempo en la opinión de la gente. Y bueno, ahí andan, acaba de ir mi hija Paula, ella es estadística, trabaja en Estados Unidos, en Baltimore, en la Oficina Nacional de Censos de Estados Unidos. Y hace la semana pasada, o antepasada, fue al Congreso de la APOR, que fue en Los Ángeles, y me dice las cosas que están publicándose y las cosas en las que se está investigando, y son las mismas pendejadas. O sea, no han entendido que el problema que tenemos ahora es que la opinión pública se hizo más dinámica como consecuencia de la telefonía celular, la internet. Andan perdidos, sí, y bueno, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Andan viendo de qué manera pueden tomar una muestra para que les salgan las cosas bien, y han perdido de vista conceptos básicos interesantes como la extrapolación, que es muy importante, ¿sí? Y bueno, pues allá ellos. Oye, Salvador, acaba de ocurrir algo que se me hace muy importante y que va a desmadrar la supuesta paz y unidad que en teoría existe en Morena, Nuevo León. El día 25 de este mes, dentro de 6 días, se va a dar ya el registro de los aspirantes para transformarlos en candidatos. Nada más que Ariadna Montiel y su séquito del poder de Morena tomaron una decisión que se me hace muy extraña y que va a lastimar a muchos morenistas. En Nuevo León, por lo pronto, existen 7 aspirantes y me aseguran, esto es un rumor que estoy tratando de confirmar, pero me aseguran ese rumor, de que hay 2 más que se van a ingresar a la lista, 2 fundadores de Morena, Ramiro Alvarado y Betty Barrón, un personaje, una mujer que ha venido 2 o 3 veces a la mesa grillera
me aseguran que ellos se van a integrar. Pero ¿cuál es el problema? ¿Como candidatos? ¿Perdón? ¿Como candidatos para la gubernatura? Como candidatos para la gubernatura. Mira. Pero aquí lo preocupante, vamos a suponer que cuaje el que sean 9 o 11 los aspirantes, pero ya hay una orden para la coalición que se está realizando entre Morena, el PT y el Verde, y es que solamente van a ir 4 de Morena en la lista, 1 del Verde y 1 del Partido del Trabajo. ¿A quién van a dejar? Sería la primera pregunta, fuera de la jugada en Morena. Pero también puede haber un plan B. Mucho se ha comentado de que Waldo Fernández es un verde esbozado que probablemente sea la ficha fuerte del Verde. Y debemos de recordar que Clara Luz Flores Carrales es diputada federal con licencia, pero que fue siglada por el Partido del Trabajo. Porque el grave problema es que yo no veo figuras en el Partido del Trabajo, aparte de Santiago González, y en el Partido Verde no veo a nadie. O sea, sería una chunga el que el Partido Verde dijera, yo voy a presentar a tal candidato para que se la juegue, tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo. La pregunta es, Salvador Borrego, ¿qué efectos podría causar esta historia? Porque los 7 que hasta ahorita andan muy movidos, hasta metiéndole lana. Y si le dicen a 3, ¿sabes qué? Tú no le vas a entrar, pues quién sabe con qué cara lo van a tomar esos morenistas. ¿Qué opinas? Pues mira, por supuesto que ser descarrilado, sí, pues es algo muy feo. No creo que alguien de buen grado tome eso, sí. A ver, por ejemplo, ¿crees tú que Tatiana aceptaría eso? No, le daría el ataque. O sea, Mijes. Olvídate. Clara Luz. No, pues no. Waldo. No sé que Waldo se acomode en los otros que están ahí planteados como gente no de Morena, sino del PT o del Verde. Sí sería una situación muy muy fuerte. Judith Díaz también, sí. No, es que son cartas fuertes que han ya caminado un poco en esta ruta, y sería un golpanazo muy feo que los descalificaran, sí. Pues casi te podría decir que sería una grosería, pero bueno, pues así son estas cosas. Aquí a lo mejor lo que valdría la pena sería hacer un ejercicio para ver quiénes son los que están más arriba, los 4 que están más arriba, y de ese modo pues que sea la voluntad popular la que determine quiénes quedan fuera, sí, a estas alturas del partido. Y entonces, bueno, pues tendría que hacerse una encuesta y por supuesto que el problema va a ser que los que queden bien ahí pues van a pensar que la encuesta estuvo muy bien hecha, y los que no queden van a pensar que la encuesta fue fraudulenta. Es la historia de siempre, pero sí va a ser una situación muy muy fuerte. Lo que yo no entiendo, Salvador, es por qué razón en Morena Nacional están tomando lo que yo llamo, puedo calificar como una pendejada. ¿Por qué no decir, ok, que todos corran y vamos a ver quiénes son vencidos en la encuesta, o vamos a apapacharlos? La encuesta no es algo real, pero vamos a hacerles creer que sí participaron Hasta luego. en la encuesta, porque al menos a mí se me invitan, imagínate nada más este escenario muy burdo, por cierto, que te voy a plantear. A mí me invitan
a una fiesta. Llego, me abren la puerta y me dicen, ¿sabe qué, señor Lomas? El problema es que nada más hay 4 sillas. Yo ya con mi regalo bajo el brazo para dárselo al invitado. Ya me gasté en comprarme un trajecito allí de esos de 300 pesos en Madero. Ya hice mi gran esfuerzo para que me salgan con la pendejada de, ¿sabes qué? Tú no cabes. A mí si me da el ataque, mínimo le rayo la madre, en serio. Entonces yo no entiendo por qué sigue con esa mentalidad la gente del poder en Morena, prácticamente decir, nos vale madre, nosotros, aunque sean pendejadas, tomamos las decisiones y se tienen que aguantar, o se aclimatan o se aclichingan. Y eso, Salvador, para quien tiene el poder, es algo terrible. Así es. Oye, me llegó una joya que ya es pública, pero quiero comentarla contigo. Le preguntaron a un hombre que yo siempre consideraba cauto, inteligente, algo de lo mejor que ha tenido México, el coordinador de los diputados de Morena, Monreal, que por cierto es catedrático en el área de Derecho en la UNAM. Ajá. Le preguntaron si era posible o no que los Estados Unidos invadieran México. Y él salió, y déjate, leo textual, la pendejada con que nos salió a los mexicanos. No creo que Estados Unidos se atreva a invadir a México porque tenemos una constitución y un himno nacional. A la O sea, chingada. por eso no nos van a invadir. ¿Qué te parece? No, no. A ver, eso se ha estado machacando. Piensa, oh patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. A ver, para eso se necesita tener un país unido. Unido. Y no estamos unidos, estamos polarizados. ¿Sí? Y casi siempre hemos estado polarizados. Cuando la batalla del 5 de mayo en Puebla, sí, la gente estaba ahí observando las batallas, pues era una práctica común en la guerra de secesión. En Estados Unidos también ocurría eso. Oye, la gente de Puebla le iba a los franceses, Sí. ¿sí? Entonces, nosotros aquí, por supuesto que no tenemos esa condición, pero aún si así fuera, a ver, ¿cómo vamos a enfrentar? O sea, vamos a pensar que nosotros nos alistamos y vamos a poner el pecho, ¿sí? ¿Tenemos alguna arma? ¿Tenemos que? Nada, simplemente lo único que podemos hacer es ofrecer nuestras vidas, ¿sí? Pero tampoco vamos a tener ese fenómeno. Ni siquiera la gente que dice que apoya a Morena va a ofrendar su vida, ¿sí? Noroña es el único que ha andado ahí poniendo el pecho. Ha ofrecido no solamente el pecho, sí, ha ofrecido sus nalgas también. Sí, y entonces, bueno, él es el único. Pero en términos generales no sería así. O sea, la gente no va a arriesgarse por una cosa esta de los políticos. Los pesitos que les dan a la gente no va a ser suficiente como para poner en riesgo su vida, ¿sí? Por otra parte, ¿cómo sería? O sea, no es algo espontáneo, tendría que ser organizado por el mismo ejército, tendría que ser un contingente. Entonces, eso que dice Monreal, sí, que yo sé que, como tú dices, es una persona que tiene mucho prestigio, pero a mí siempre me ha parecido medio pendejo, ¿sabes? Sí, muy probablemente esté él muy involucrado en la técnica jurídica, pero en su accionar político, en el esfuerzo o en el propósito de justificar pues tanta cosa absurda que se da en la 4T,
pues muy frecuentemente dice una sarta de pendejadas. Y bueno, pues yo recuerdo que estuvo aquí hace tiempo en alguna ocasión y me acuerdo que le echaba unas flores a López Obrador, una persona inteligente y todo eso. Y yo ahí en la reunión le dije, perdónenme, pero yo no creo que López Obrador sea una persona inteligente, ¿sí? Y como que no le gustó, pero bueno, pues se lo dije. Yo creo que eso no tiene nada de sentido, pero por otra parte, a ver, no podemos pensar que sea una invasión de Estados Unidos a México. O sea, se pretende ver así, que vienen y nos invaden y están trastocando nuestra soberanía, así, cuando en realidad lo que ellos están diciendo, vamos a ir por los capos, vamos a entrar ahí, vamos a buscar a Rocha Moya y nos lo vamos a traer, o vamos a poner ahí un cohete y vamos a matar a los chapitos, como ya mataron allá en Venezuela, pues, al líder de ¿cómo se llama eso? De Aragua, sí. El Tren de Aragua. El Tren de Aragua, sí. No se trata de eso, sí. Se trata de combatir a los grupos criminales. Que claro, si ellos vienen y se meten a eso, hay el riesgo de que luego decidan quedarse, que decidan tener bases militares aquí en México, y eso sí sería algo muy feo, sí, atentatorio contra nuestra soberanía nacional. Por eso lo que yo creo es que tarde o temprano Claudia deberá entender que lo más sensato, ¿qué podríamos decir? Lo más propicio para mantener una condición de soberanía sería que ella fuera la que tomara la iniciativa y en el marco de este tratado de extradición, pues simplemente detenga a estas personas y se las mande. Y ya. Claro, ¿cuál es el problema? Mandan a estas personas y van a incriminar a López Obrador, van a incriminar a los hijos de López Obrador, y se viene una situación terrible, ¿sí? de debacle para Morena. Mira, cumplió 77 años Rubén Rocha Moya, nadie lo felicitó, ¿sí? Nadie lo felicitó, al menos no se hizo público, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que ya estamos teniendo apestados de Morena, apestados, dentro de Morena hay apestados. El elefante que tenemos en la sala es el asunto de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos a políticos mexicanos de estar involucrados con el crimen organizado. Entonces tenemos una situación muy complicada para la presidenta. Cada vez yo la veo más complicada, ¿sí? Es insostenible lo que ellos han hecho. Ayer esta periodista Aide, ¿cómo se llama? Reina Aide, sí, le puso un baile terrible cuando le pregunta si están investigando, igual que querían investigar quién financió a las pobres madres para trasladarse, imagínate, de Guadalajara a la Ciudad de México. A ver, ¿te acuerdas de cuando andaban los padres de los 43 de Ayotzinapa en Europa, sí, en Nueva York? ¿Quién les pagó? ¿Alguna vez cuestionaron ellos quién les pagó? No. Pues, había un financiamiento del esquema de ellos. Ellos eran los que estaban manejando ese dinero. ¿De dónde agarraban el dinero? Ya sabemos que del narco. Sí, ok, pero jamás se planteó ni por asomo por parte de los gobiernos del PRI, en el caso de Peña Nieto, oye, ¿quién está financiándolos? Simplemente pues ahí se dio como una situación pues que se da y que se entiende como parte de la contienda política, del jaloneo político. Pero en ese contexto le pregunta si también están investigando
a los que financian a las marchas, a las concentraciones en el Zócalo que ella hace. Y se descuadró completamente. Tragó camote, como dirían los de Puebla. El ojo izquierdo se le cerró momentáneamente. Sí. La voz, sí, se le quebró. Fue algo realmente terrible. Entonces, imagínate, el tema es, bueno, hay muchos otros temas, pero particularmente el tema este del narcotráfico, de la relación de los políticos de Morena con el narcotráfico, pues es un tema en el que Estados Unidos tiene apersogado al gobierno de México, lo tiene agarrado, y tranquilamente, simplemente aplicando nada más el convenio o el tratado de extradición, sin salirse de ahí, sin extralimitarse. Sí. Ahora pues, esta situación de no querer actuar cada vez nos lleva a la amenaza o el señalamiento concreto de que pueden intervenir, pero no, yo no lo entendería como una invasión a México. Sí, es cierto que es un poco una violación a la soberanía, ¿sí? O sería una violación a la soberanía, pero no una invasión, ¿sí? Simplemente de repente hay un operativo y se llevan a Rocha Moya y punto, o se llevan a Rocha Moya y al senador y sabrá Dios cuántos más, o hay algún operativo para eliminar algunos de los capos también. Puede suceder, sería muy interesante, por cierto. Oye, tocando otro tema, ayer me reuní con una persona que conoce lo que son las entrañas de Morena. Me dicen que ellos andan preocupados porque hay encuestas reales de las que no se publican, donde se ve claramente cómo va bajando la preferencia ciudadana en relación a Morena y a la Cuarta Transformación. Y me dice, se hizo un análisis hacia dónde van esos votos que está perdiendo Morena, esa intención del voto. Y me dice, ¿sabes qué? Lo más interesante es que nadie los está capturando, hacia ningún lado se están yendo, están quedando esos votos en el limbo. Y me dice, aquí el grave problema es si se logra consolidar la integración y se da la aceptación de Somos México como partido político, eso podría causar que un gran porcentaje de los ciudadanos empiezan a rechazar a todos los partidos, incluido a Morena, pues ahí caerían todos esos votos y eso no le conviene a Morena. Entonces, ahora entiendo más que nunca por qué tantas trabas para Somos México, aunque parece que el camino ya lo tienen prácticamente libre. Estamos a unos cuantos días de que se tome la decisión si se le da o no el reconocimiento como partido político, pero vamos, Somos México podría ser el fiel de la balanza, porque imagínate donde a Morena solamente le queden su piso, o sea, aquellos que votan por ellos por agradecimiento, que ya no es una cantidad enorme, por agradecimiento al gasto social, a los apoyos que le dan. Y por otra parte, el PRI y el PAN unidos, que sí levantan un buen de votos, nos los han demostrado en todas las elecciones, donde prácticamente no está muerto el PRI y el PAN, y unidos serían una fuerza real. ¿Cómo ves estas cosas de la posible incursión, entre otros temas, de Somos México en la boleta? Mira, lo que estamos viviendo es un fenómeno de decepción. Es algo muy fuerte que una persona, unos políticos como Rocha Moya y otros, estén siendo señalados por una fiscalía especializada de Nueva York de tener vínculos con el crimen organizado. Eso es terrible. Eso es lo que tiene en condición de apestado a Rocha Moya y a otros, ¿sí? Y eso genera en algún sector, quizá no muy grande,
pero sí un sector que de buena fe pensaba que Morena era la esperanza de México, como decía el eslogan de ellos. Y entonces cuando están viendo que ese partido en el que ellos confiaron y en el que ellos depositaron su esperanza de un nuevo México, ¿sí? De repente saber que están vinculados al crimen organizado, saber que están vinculados a los grupos que han asesinado, que han secuestrado, ¿sí? Muy probablemente a personas queridas de ellos, entonces se genera una decepción. Entonces, cuando tú tienes digamos que el gráfico de la preferencia, se da una caída, ¿sí? Por esa decepción, y lo usual es que la contraparte sea un incremento en la indecisión, que es lo que están comentando ellos. Es un fenómeno muy común. O sea, normalmente no se cae la preferencia en un partido y se incrementa otro u otros. Normalmente lo que crece es la indecisión. ¿Por quién vas a votar? No sé. La indecisión sube. O incluso puede también incrementarse la respuesta ninguno, que es más común. Hace mucho que no comentamos aquí el hecho de que la opinión pública podríamos equipararla con una muchacha, ¿sí? Es la muchacha. A ver, un comportamiento común en las muchachas cuando se decepcionan de su novio es que decir que todos son iguales y que ninguno vale la pena, ¿sí? ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede andando el tiempo? Pues que de pronto van madurando las cosas y un sector de esos que se decepcionaron normalmente regresan a su antigua querencia y otros se van a otra opción política. ¿De qué depende eso? Pues de que sea una decepción generada por algún acontecimiento, por alguna circunstancia pasajera. Cuando es así, regresan. Pero aquí el problema que tenemos es que eso no es algo pasajero. La decepción, la conexión de estos grupos con el crimen organizado va a continuar acreditándose y cada vez va a ser más claro, ¿sí? Entonces, yo lo que creo es que se va a ir decantando la voluntad de estas gentes hacia algún partido. Puede ser el PRI, puede ser PAN o MC, pero por supuesto que puede ser que Somos México tome ahí una situación de arranque fuerte, porque pues en una primera elección una de las metas más básicas, más modestas de los partidos nacientes pues es sacar 3% para garantizar el registro como partido. Pero yo creo que Somos México puede empezar con el pie derecho, ¿sí? Fuerte, con un porcentaje más alto, mucho más alto. Imagínate que saque un 10%. Olvídate. Sería una cosa impresionante, no solamente porque amarraría el registro, sino también porque tendría un número de diputados importante, ¿sí? Entonces yo veo con mucha ilusión que Somos México irrumpa, empiece pues su vida como partido de manera muy exitosa, y es consecuencia de que pues Morena está deteriorada. O sea, el problema de Estados Unidos es muchísimo más grave de lo que algunas personas consideran, ¿sí? Y los riesgos pues son muy fuertes. Entonces, pues ya estamos muy pronto para ver eso, ¿sí? Para ver el efecto de todo este tipo de cosas. Y lo interesante es que pues es Estados Unidos el que va a decidir qué hacer y el que va a ser determinante para la suerte de nosotros como país, ¿sí?
particularmente por este tema. Oye, en el estado de Coahuila, tomándolo como referente, se dio un fenómeno muy interesante. Allí hay un partido pequeño, hoy pequeño entre comillas, Nuevas Ideas, un partido de coahuilense formado en Coahuila. Resulta que como estuvieron jode, chingue los de Morena, de que el PT y el Verde son unos traidores, y eso en la mente de los ciudadanos de Coahuila aún no se limpia, todavía está esa etiqueta. ¿Qué dijeron muchos petistas, morenistas y muchos ciudadanos que tenían la idea de que Morena era una esperanza? Pues dijeron, ¿cómo votar por Morena si va aliada con un traidor? Pero tampoco podemos votar por el PRI, por el PAN, no podemos votar por MC, por el Partido Verde menos, porque también son otros traidores. Y resulta que en la hora de la votación, la tercera fuerza política, aunque nadie lo creía, fue Nuevas Ideas. Estuvo arriba del PAN, arriba de MC, arriba de todos los partidos tradicionales, excepto lógico del PRI y de Morena. Aquí la pregunta es si no se repetirá ese modelo en México, donde aguas, si no hay una alianza entre el PRI y el PAN, podría ocurrir lo mismo. Imagínate un escenario donde la primera fuerza es el PRI o Morena, la segunda fuerza, pues el PRI o Morena, y la tercera fuerza somos México. Sería algo espectacular. Sí, claro, y puede suceder, ¿eh? Puede suceder. Puede suceder, claro, claro que sí. ¿Qué cosas podrían evitar que se diera este escenario? Yo no veo muchas, sí, porque vamos a suponer que Claudia detenga a Rocha Moya. Sí, los detiene y ¿qué va a suceder? Pues que Rocha Moya va a echar a más personajes de cabeza. Exacto. Y entonces va a estar todavía peor la situación. O sea, Morena no tiene salida. Oye, déjame, te recuerdo algo. Claudia dijo que si les entregamos a Rocha Moya y a los demás, al rato van a venir por más. Claro. ¿Cuál es el mensaje oculto? Si les damos a Rocha, él va a abrir la boca, sí. va a empinar a López Obrador, a los hijos, Claro. Ya andan detrás de Barlet, tengo la información, etcétera, etcétera. Y esto va a ser el cuento de nunca acabar. O sea, si los entregan, Morena sale mal parado. Si no los entregan, igual. Sí. Entonces ese escenario que estamos comentando tiene muchas posibilidades, Salvador. Sí. Es un elefante en medio de la sala. Así enorme, es. Sí. Y todo, cualquier opción va a ser adversa, negativa para Morena. Y bueno, pues en esas estamos. Yo diría más que un elefante en la sala, Salvador. Yo veo un elefante acompañado de una chiva loca. De esos que de esas chivas que pones en una sala y te hace destrozos, te muerde los muebles, te patea los espejos. Algo así está pasando en estos momentos en México. Vámonos al tema internacional. Algunos creen que ese dicho histórico popular en México de la tercera es la vencida sería algo real. Ya sería un tercer supuesto intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos. Aquí lo más interesante es que el personaje central de esta historia, la contraparte de Trump, es un mexicano. Se dice que un mexicano iba a asesinar. Hay algunos que me dicen, coincidentes, esos personajes con los que hablé, coincidentes con Morena y con la 4T, que dicen que es un montaje para seguir afectando a México, que no hay que creerlo. Pero hay otros que me dicen que este personaje está dentro de las filas del fanatismo de Morena y que él pensaba que iba a ser un héroe mundial asesinando a ese maldito conservador, etcétera. Todas las frases que utiliza desde siempre la Cuarta Transformación. Te pregunto, ¿qué será este personaje?
porque tiene todos los rasgos de mexicano. Se ve 1000 veces más mexicano que tú y que yo. No lo pueden negar que es mexicano. Y la pregunta ¿es un atentado de un fanático o es un montaje de los Estados Unidos para seguir apretando más el tornillo, Salvador? Bueno, pues estamos aquí en el ámbito de las especulaciones, pero por supuesto que en la condición actual, sí, esta situación que ya comentábamos, sí, que justo estábamos comentando, de que todo es adverso para Morena, algunas personas pueden estar sintiéndose motivadas a hacer algo desesperado, algo extremo, como un intento de asesinato, que es algo gravísimo, sí. Recuerda el asesinato de Álvaro Obregón, sí. Así es. Toral era una persona, pues digamos que muy motivada por sus temas religiosos y políticos, y por ahí se dice que se utilizó su condición mental para inducirlo a que hiciera ese asesinato. Aquí podríamos estar ante una situación similar, ¿sí? Hay gente que está muy convencida de que Morena ha sido lo mejor que le ha pasado a México, y ver que está complicada su situación, ver que está siendo pues amenazada por Estados Unidos, en especial por Trump, ¿sí? De enfrentar una situación pues de mucho deterioro, pues sí genera o es posible que genere ese tipo de locuras. Son locuras, sí. Lo otro, pues no sabemos, sí, no lo puedes descartar. ¿De qué manera se enmarcaría eso? Sí, pues a lo mejor como una manera de justificarse también hacia el mercado de Estados Unidos la posible intervención terrestre en México, ¿sí? Para ir por los capos del narcotráfico. Podría ser, ¿sí? No sabemos, ¿sí? No hay forma de saberlo, pero pues las dos opciones son digamos que plausibles, entendibles, y bueno, pues habrá que esperar que sigue, ¿no? Oye, Salvador, por último, antes de irnos, no podemos olvidar el tema local. A Morena ya se les hizo bolas el engrudo. Ya ves que acusan a Samuel García de corrupción, pero resulta que cuando el Congreso del Estado, la fracción del PRI y del PAN, que unidos son la fracción mayoritaria, aunque no les da mayoría calificada, dicen, ok, Morena está diciendo que Samuel es un corrupto, vamos por el juicio político. Y resulta que por un conflicto interno en Morena no hay las condiciones para que se dé el juicio político en contra de Samuel. Hoy ya la confrontación al interior de Morena por esta situación está todo lo que da. Aquí la pregunta, Salvador, es quién pierde y quién gana en este conflicto rumbo al 2027. ¿Ganará el alcalde de Monterrey? ¿Ganará alguno de los aspirantes de Morena? No creo que la gente de Movimiento Ciudadano pueda ganar en algo. Y por ahí le siguen moviendo lo de Energy a el alcalde de Monterrey, aunque la información que yo tengo es que eso ya es un caso concluido, donde obtuvo el municipio de Monterrey cierta ganancia. Pero tú, ¿qué pronóstico das sobre esto? ¿Habrá ganadores o todos son perdedores? No, yo creo que habrá ganadores y perdedores, sí. Yo siento que que las líneas de confrontación que se están dando están, por ejemplo, mira, si tú ves el discurso de Mijes, está muy enfocado a criticar a Samuel,
Sí. Y si ves a Tatiana, está más enfocada a criticar a Adrián. A final de cuentas, yo lo que creo es que pues primero va a tener que resolverse lo de Morena, sí, y ya que tengamos un solo personaje, pues vamos a ver como se dice en el medio, el careo, ¿no? Entre ese que salga de Morena y Adrián de la Garza, sí. Y también los personajes de MC que están, pues, digamos que punteando la competencia, que son Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio. Aunque yo de repente tengo la impresión de que Luis Donaldo está ya más orientado por el gobierno de Sonora, ¿sí? Y entonces quedaría pues muy despejado aquí en favor de Mariana. Yo sigo insistiendo en que vamos a entrar a una elección de terces, ¿sí? Y entonces va a decidirse en función de algún evento externo, algún error que cometa alguno de los candidatos, ¿sí? Algún golpanazo que dé los medios. El norte, acuérdate que definió la elección previa, ¿sí? Cuando ganó el Bronco, ¿sí? Exhibiendo los terrenos que había comprado el papá de Medina. Y luego en la elección pasada se define con la intervención de López Obrador en contra de Adrián de la Garza. Entonces va a ser, yo creo que una elección cerrada, y ahorita pues los beneficios o perjuicios que pueda alguno de los grupos o de las opciones tener, pues van a ser, me parecen, muy marginales, ¿sí? Ahorita yo creo que lo importante es ver cómo se va a definir en Morena la candidatura, y eso es lo más relevante, porque en MC prácticamente está definido y en PRI también está muy definido. Para irnos ya a que leas los mensajes que nos mandan nuestros seguidores, Salvador Borrego, te pregunto, ¿crees que en Nuevo León funcione lo que está haciendo Morena, su discurso fundacional en relación a la corrupción? ¿Les seguirá dando frutos o estarán obligados a entender, como lo dijo uno de los presidentes en México, creo que fue Peña Nieto, en sus propias palabras lo dijo, pero él comentó que la corrupción es algo que traemos en el ADN y que ya no nos podemos escapar de ello? Ese discurso de corrupción en el gobierno del estado, corrupción en el municipio de Monterrey, ¿pegará electoralmente o no, Salvador? Mira, siempre las oposiciones se mueven señalando temas de corrupción, ¿sí? Y sobre todo cuando no han gobernado, pues ellos pueden plantear la idea de que ellos no son corruptos. Luego llegan al poder y resulta que también eran corruptos. Es una parte, pues, o son corruptos, ya la ves, pendejos, que es peor. Sí, sí, del discurso. Yo lo que creo es que pues es un discurso que llega, por ejemplo, enarbolado por el PAN, sí, en aquellos años 80, 90. ¿Hasta cuándo duró? ¿Hasta cuándo el PAN tuvo esa bandera de anticorrupción? Pues hasta que llegaron al poder. Cuando se empiezan a ver las corrupciones que ellos estaban también cometiendo, pues ahí se tiró la bandera y luego la recoge López Obrador. Pero ahora, ¿cómo pueden seguir insistiendo? Me dices, pues si algo tenemos claro es que este gobierno de Morena ha sido el más corrupto de la historia, ¿sí? Insistir en eso es un contrasentido. La presidenta insiste en eso. Todavía dice con una inocencia digna de mejor causa que ellos no mienten, no traicionan, sí, no roban. Y no roban. A ver, espérate, ¿cómo se puede decir eso? Si hay una traición absoluta al pueblo de México concentrado en la frase abrazos no balazos, es una traición a lo fundamental, que es atender el tema de la seguridad. Los robos ahí están a la vista, sí.
Y la traición, pues por supuesto que está también ahí. Entonces, todavía lo dicen. Y es claro, pues, que están yendo a un nicho de mercado que son sus seguidores más fieles, que son personas ya acríticas en este contexto de polarización. Les puedes decir lo que sea y lo van a aceptar. Pero hay un sector que no es fácil detectarlo con encuestas, pero que podemos definirlo, podemos pensar que existe, ¿sí? Que es la gente que, siendo seguidora de Morena, empieza a decepcionarse, ¿sí? Y yo creo pues que ahí se va a dar el fenómeno este. El único partido que ahorita puede empezar a salir con la idea de que son honestos, pues somos México, ¿sí? Exacto. Es el que están haciendo. Pero a mí me gustaría que en este tema de la corrupción, y es algo muy difícil, ¿sí? Pensáramos pues un poco en la idea de Max Weber, ¿sí? De la ética, de la responsabilidad, ¿sí? Versus la ética de los principios. Que juzguemos, que evaluemos a un gobierno no tanto porque fue impoluto, no tanto porque no se robó nada, sino porque lo que hizo funcionó y fue bueno para el país. Eso es lo importante, ser un poco más flexibles. Mira, tenemos una serie de contrasentidos porque nadie quiere decir que tiene un sueldo muy alto, porque hay la peregrina idea de comparar los sueldos de un funcionario público con los sueldos de la gente común. No tiene por qué ser así. El sueldo de un presidente debe ser comparado con los sueldos de los altos ejecutivos del sector privado. A ver, yo lo que diría es que un presidente de la República no debe de ganar menos que ningún ejecutivo, ningún presidente de un grupo corporativo privado. ¿Cuánto ganan ellos? 2, 3, 4 millones de pesos mensuales o 5, no sé cuánto están ganando ahora. Y luego aparte tienen un bono, dependiendo de cómo le haya ido a la empresa, tienen un bono que a veces representa casi otro tanto del sueldo. Bueno, el rango, el puesto de mayor jerarquía que hay en un país, el que tiene más consecuencias, si positivas o negativas, es el de ser presidente de la República. ¿Por qué chingados no decir el presidente debe ganar 5 millones de pesos mensuales? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? No, es que Juanito Pérez, que es obrero, no gana eso. Pues claro que no, porque es obrero. Este va a ganar tanto porque es presidente. O sea, nadie es presidente, nada más una persona es presidente. Sí, y debe de ganar un chingo de lana. ¿Por qué? Pues porque la responsabilidad es tremenda. Siempre andamos jugando a que no, nosotros no ganamos. Incluso hay algunos pendejos que dicen, no, yo no cobro, ¿sí? Ah, chingado. ¿Cómo que no cobras? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vas a aprovecharte de algún modo para ganar dinero, para sacar algún provecho. Entonces, a mí me gustaría que el discurso este de la corrupción ya lo fuéramos dejando un poco a un lado y que viéramos, pues, en esa situación un poco más laxa, más flexible, que nosotros no podemos estar juzgando a un presidente. Claro, si tiene un sueldo pinche de 100,000 pesos, pues claro que va a agarrar dinero, claro que va a robar, claro que va a hacer eso, pues está bien, pues, se necesita que lo haga. No nos desgarremos las pinches vestiduras, déjalo que lo haga, ¿sí? ¿Ok? Pero sí sería bueno marcar límites, sí sería bueno decir, mira, no es algo así tan absoluto como que soy absolutamente limpio, ¿sí? No, a lo mejor un margen ahí de tolerancia, ¿sí? Que es muy difícil de manejar, que es muy difícil de defender, pero que no es ajeno a la gente, a la comprensión. ¿Tú te acuerdas de un alcalde allá en Nayarit? Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Lallín, que dijo, no, yo sí robé, pero poquito. Y yo robé poquito. Pues lo reeligieron. Sí. Pues es buena opción un cabrón que robe poquito, pero que haga un buen trabajo. Reconozca. Que haga un buen trabajo.
Bueno, pues eso que se vio como una muestra de cinismo, esa es la ruta, sí. Yo creo que necesitamos gente que, que, que si está con estas pendejadas de los sueldos bajos, bueno, pues que de repente tenga algún beneficio, no es muy bueno. A mí me gustaría mejor que tuvieran sueldos realmente muy altos, sí, suficientes para que vivan perfectamente bien, sí, y que no tengan que robar. Eso sería fabuloso. Pero que tengan buenos sueldos porque las funciones que ellos desempeñan ameritan eso, ¿sí? Y déjame te hago un último comentario. Ahorita está viniendo a mi mente una conversación que tuve en el siglo pasado con un amigo que acudió a Cuba, un amigo de la izquierda. Él venía emanado del Partido Comunista de México. Entonces, él se subió a un taxi, de esos taxis, unidades viejas que recorren La Habana. Okay. Y entonces de repente pasaron por la zona residencial. Y mi amigo le pregunta al taxista, oye hermano, ¿tú no te molestas al pasar por estas áreas residenciales y ves que tú ganas poco y que ellos viven en residencia, viajan en avión, comen en un restaurante en Nueva York? Este taxista se le quedó viendo a mi amigo. Le dice, no, lo que pasa es que esos que viven ahí son grandes médicos, son grandes gobernantes, grandes catedráticos. Yo no tengo la responsabilidad que ellos tienen. Por eso es digno que ellos vivan dignamente. Y yo no me quejo porque estoy al servicio de la patria y vivo de mi esfuerzo. O sea, en ningún momento en Cuba la mayoría de los ciudadanos piensan esa pendejada de que vamos a ser todos iguales, vamos a estar todos jodidos. Que dicen muchos cubanos, bueno, yo tengo que recibir según mi responsabilidad y mi esfuerzo. Y yo creo que eso es válido y me gustaría que esa idea también, porque te voy a decir una cosa, alguien que se ha partido la madre toda su vida, que su familia gastó miles y miles de pesos para darle una educación, es el mínimo que quiere tener un sistema de vida digno. Pero imagínate que te digan, sabes que a pesar de todo tu esfuerzo vas a ganar muy poquito. No va a querer entrarle al gobierno como funcionario. Y si esa misma idea se va hacia las empresas, olvídate. Vamos a tener que ver a nuestros grandes hombres más inteligentes, más capaces, trabajando para los gobiernos de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra. Que te voy a decir cuál es una de las técnicas que usan en aquellos países. Tenemos este problema. No importa cuánto me cueste, pero que lo resuelvan. Aquí en México, que hemos en la pendejada, tenemos este problema. Búscate al que nos cobre más barato. Y si nos lleva la chingada que nos lleve, lo importante es presumir la austeridad. Bueno, después de este pequeño desahogo, Salvador Borrego, adelante con los comentarios. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, no son muchos. Jesús Andrés Miranda nos está viendo. Dice Jesús Andrés, señores, buenos días. Besos hartos al señor Antonio Lomas. Saludos. Par de grilleros. Elías Silva nos está viendo. Buen día, señores. Gracias por compartir su conversación. Omar Torres, Maese Salvatore, viernes de cátedra, martes cena de negros. Elías Silva dice, hablando de Chairos, me dicen que votaron por Morena por puro sentimiento antiprián. Hablan de transformación, como el PRI hablaba de revolución. Qué decepción de la sociedad actual mexicana. Pues sí, Jesús Andrés Miranda nos está viendo y es todo. Bueno, Es todo lo que tenemos.
Bueno, Salvador Borrego, por hoy te agradezco una vez más tu presencia, este gran esfuerzo que haces. Y te voy a decir algo que he estado pensando en estos días sobre tu posibilidad, que yo no descarto, de tu retorno a Televisa. He visto varias señales que tal vez son indicadores de que más temprano que tarde te voy a volver a ver en la pantalla grande. Válgame Dios. Es la pantalla chica, ¿no? No, ahora, a diferencia de los celulares, ahora es la pantalla ahora es grande. la pantalla chica. Sí. Bueno, Salvador, vamos a despedirnos. Invita de una vez para la próxima mesa grillera. El martes tenemos nuestra mesa grillera aquí en el restaurante Gran Invernadero. Es la mesa del Rincón, la que está cerca de los baños. Y estamos aquí desde las 10 de la mañana. A las 11:30 se hace la transmisión, ¿sí? Cada vez está llegando más gente, pero cada vez nos están mayoriteando los chairos, ¿sí? Pero bueno, se pone bien los martes. Bueno, por hoy solamente me resta decirle, recuerden, simple y sencillamente, hablemos, pero hablemos claro. Gracias, hasta la próxima.